Hola, ¿qué tal? Yo soy Mictlán Tecutli y hoy les vengo a contar parte de una historia fascinante, algo diferente a lo que he estado contando. Esto me sucedió en Monterrey, Nuevo León, exactamente en el municipio de García, Nuevo León. Yo estuve trabajando como restaurador de externo para el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que las oficinas estaban en el Obispado, en Monterrey, y yo fui contratado gracias a un maestro de la facultad. Entonces entramos en un proyecto, tres personas, el maestro, el amigo del maestro, que era mayor que yo, en ese tiempo yo tenía 25 años, lo recuerdo muy bien, y, y pues yo tenía habilidades, todavía estaba estudiando, estaba por terminar la carrera, y recuerdo que, bueno, nos contrataron para ese proyecto. Ah, no, ya recordé. No, ya había yo terminado. Ya había pasado. Acababa de salir. Estaba recién egresado. Por eso tenía yo tiempo. Ya recordé. Bueno, el chiste es que fuimos contratados como freelancers de restauradores. Restauradores de. Bueno, sucedió algo importante. En la iglesia de. Ay, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Voy a investigarles bien el nombre. Me parece que es la de San Juan Bautista. Voy a consultar el nombre y les comparto la información en la descripción. Resulta que esa iglesia, para no hacerles el cuento largo, en la parte de arriba todo el retablo simplemente decidieron quitarlo porque ya se estaba deteriorando y pues tomaron la decisión de quitarlo. Después se volvió un periodicazo, se supo en las noticias que habían hecho, pues atentaron contra los vestigios artísticos y culturales de la iglesia. Entonces nos llamaron para este proyecto y les cuento parte de esto porque nadie puede imaginar qué tiene que ver, ¿no? Un trabajo normal con este tipo de historias. Resulta que nos convocaron para irnos a vivir a García. García tiene también sus leyendas. Está como en carro, está como a cerca de 2 horas para llegar. Igual haces un poquito menos, pero vamos a calcular que son 2 horas cerradas. Es un pueblito mágico, tiene también sus leyendas, pero específicamente cuando llegamos nos ofrecieron varias cosas. Entre todas las cosas que nos ofrecieron por ser los restauradores de la iglesia, fuimos a un lugar donde nos podían dar hospedaje, que era, ¿cómo llamarlo? Era un taller mecánico, pero enorme. Fácil, que había un avión completo ahí, era enorme. Era un taller mecánico abandonado, simplemente estaba en desuso y nos lo prestaron mientras estábamos de restauradores. Nosotros trabajamos en una quinta donde teníamos todo el material para trabajar ahí. Vamos a restaurar todas las pinturas y todo lo que estaba deteriorado. Así fue como lo hicimos, pero como el trabajo era diario y constante, pues fueron varios meses que vivimos ahí. Y también tenemos relación con pues, las personas de la iglesia, el padre y una comunidad de monjitas que vivía cerca. Ellas también nos ayudaban con comida o cosas que necesitáramos, materiales o algo, y acudíamos con ellas. De la iglesia al área donde trabajábamos, que era la quinta, estaba relativamente cerca. De la quinta hacia donde vivíamos también estaba relativamente cerca. Era un pueblito tranquilo, conocimos a muchas personas. Ahí cuidaba en esa quinta donde trabajábamos don Lolo, que en ese tiempo estaba muy ancianito y aún así muy
Era como dicen, ¿no? La gente que vive en los pueblitos, pues muy trabajadora, muy luchón. Y don Lolo nos contaba historias eh, ahí en esa quinta. Era una quinta enorme. Pasaron muchas cosas en esa quinta. Había una cama de las antiguas, de esas que tenían eh, cabecera, y también en los pies tenían tubos de metal. Todo estaba hecha de metal, pero como lámina, como hojalata. Muy antigua, se veía impresionante, siempre estaba sola. Esa quinta estaba como que abandonada. Bueno, quien le daba mantenimiento era don Lolo, pero nos contaba muchas cosas, que veía cosas, que se parecían fantasmas, que se oían ruidos, las clásicas. Era una quinta de una persona muy conocida ahí, que con mucho poder adquisitivo. Y recuerdo que tenía varias propiedades, y ahí es donde nosotros trabajábamos. Pero me acuerdo que don Lolo nos decía que nos apuráramos porque a él no le gustaba estar en la tarde, porque escuchaba cosas y él se iba temprano. A veces nos dejaba la llave y nosotros nos quedábamos ahí esta tarde. Pero llegaba el punto en donde, como todos los lugares que conocemos, o donde trabajamos, o donde estudiamos, cambia la atmósfera cuando se va la luz. Entonces varias veces nos agarraba la tarde y sí, se nos hacía de noche. Y era cuando nada más nos acompañábamos dos, que era Mauricio, mi compañero, y yo. Eh, mi maestro era el que estuvo un tiempo ahí y abandonó el proyecto, y ya después nos quedamos nosotros dos. Entonces todo el proyecto nos lo aventamos la mayor parte, yo y Mauricio. Mauricio me llevaba, bueno, yo tendría en ese tiempo 26 años, 25, 26 años, y él tendría como 40 y tantos. Y era muy interesante su vida de Mauricio, porque él se metió a un seminario porque quería ser sacerdote. Y en el seminario pues aprendió mucha información, le gustaba leer, me acuerdo que tocaba la flauta de pan, y sabía de filosofía, de temas muy vastos, le gustaba mucho el misterio. Y eso era lo interesante, porque yo tenía un amigo, a pesar de que estaba más grande, teníamos en común muchas cosas. Pues teníamos diálogo. Voy a tratar de platicarles sobre ese lugar. Cuando llegamos, pues es un proyecto nuevo, estamos emocionados, la gente nos trató muy bien, nos recibió muy bien. Y bueno, el portón de ese lugar, pues era un portón donde cabían como 3 carros. Era un portón que para entrar los carros recorrían toda esa puerta, una puerta azul, un poco vieja. Y ya para entrar era una puerta individual. Y me acuerdo mucho, ¿no? La primera vez que llegué nos presentaron el lugar, nos dijeron que podíamos hacerlo, que podíamos vivir ahí. Había baño, había agua, que podíamos hacer uso de las instalaciones. Y pues nos ofrecieron ese lugar, y era el mejor momento para estar ahí, porque era todo lo que teníamos. Entonces el primer día me acuerdo mucho porque llegábamos y exploramos, pero era muy vasto, era enorme, era un terreno muy grande. Había una sección construida, es que había varias partes construidas, por les voy a tratar de describir. Había como una torre de control, así como en los aeropuertos, así le llamábamos, torre de control, pero en realidad era una casita arriba. Abajo había como bodegas, había lockers, casi todo estaba como vandalizado, porque mucha gente se había metido y robaron. Parecía que habían robado, porque en los lockers estaban los candados y estaban rotas las puertas, o sea, dobladas. Había muchas llantas, todo lo referente a un taller mecánico. Había carrozas de carros, motores, tornillos, botes de pintura así abandonados. Todo parecía que se habían ido hace 10 años. Había hasta una carroza, carros antiquísimos de los 60, de todo vi, fierros. Y bueno, cuando llegábamos pues nos emocionamos, porque ya sentíamos que era como que parte de nuestra oficina. Y había en la parte de abajo como que hacíamos la oficina, y luego ya encontramos el baño, pues todo estaba hecho un caos.
Antes de empezar a vivir, pues hicimos la limpieza. Me acuerdo que nos instalamos en la parte de arriba y eran unas escaleras de metal que subían a esa torre, subíamos la torre, entramos al primer cuarto, había otro como bodega al fondo, pero estaba totalmente empolvada, horrible, inhabitable. Pero todo parecía un lugar como Chernobyl, imaginemos, totalmente abandonado, como que la gente hizo cosas, pero lo abandonó, quedó así intacto. Obviamente tenía mucho polvo, había ropa tirada, evidencia de que la gente estuvo un tiempo ahí y se fue. Dejaron muchas cosas que podían considerarse de valor. Y bueno, entramos a ese cuarto, había como pues muebles, uno de metal que era como un locker. Y ahí empezamos a anidar, empezamos a hacer como que nuestro lugar. Me acuerdo que Mauricio había traído su propio colchón inflable, yo también tenía un catre. Estamos hablando que estamos cerca de diciembre, hace mucho frío. Casi siempre era preferible bañarse en la noche porque en la mañana era muy duro el frío. Y recuerdo que hasta teníamos una parrilla eléctrica donde calentábamos nuestra agua. Porque sí había agua, pero no había forma de tener el agua caliente. Pero fue una experiencia muy agradable y lo que les quiero contar, bueno, en las noches pues realmente nos acompañábamos, ya en la noche era como que difícil, bajar al baño era fácil, pero escuchaba ruidos y era una forma de, pues nos gustaba el misterio y al mismo tiempo contábamos historias de terror en ese lugar y era fascinante, o sea, la adrenalina estaba todo lo que da, siempre fuimos muy buenos amigos porque todo el tiempo nos acompañábamos, platicamos historia. Y me acuerdo que también hacíamos como que travesuras porque como nos gustaba el misterio, un día me dijo, vamos a hacer brujitas. Y él me enseñó a hacer las famosas brujitas. Y como había mucha basura y encontramos un papel periódico, y bueno, no les voy a decir porque también puede ocasionar un incendio, pero hacíamos brujitas, que es un espectáculo increíble. Ahí sí se podía hacer porque era muy grande y éramos responsables de lo que sucedía. Lo peligroso de hacer esas brujitas es que puedes quemar todo un cerro. Por eso yo no lo recomiendo y yo nada más les estoy contando lo que hicimos y que realmente no acabó mal. Porque al hacer volar una brujita, que es un globo de papel, tiene sus técnicas para hacerlo volar. Justo cuando lo estás encendiendo, justo a unos 3 metros de altura, se empieza a incendiar y se hace una bola de fuego. Y esa bola de fuego pues va avanzando con el viento. Y se ve, honestamente yo lo veo algo hermoso porque se desintegra y al desintegrarse se desvanece y la ceniza genera como gusanos de fuego. Y se ve increíble, realmente parece una bruja, como dicen que aparecen. Una bola de fuego en el aire, volando y de repente más intenso y se desvanece. Y es un espectáculo, yo me divertía mucho haciendo brujitas y siempre las hacíamos como en la noche. Porque decían que nadie pasaba por ese taller, porque espantaban. Y entonces nosotros en vez de espantarnos por esas historias, nosotros hacíamos más grande esas experiencias. A veces nos gustaba asustar un poquito a las personas que pasaban. Pero era un juego tonto, era muy estúpido, pero nos daba mucha risa. Porque pasaban y simulábamos como almas en pena. Y pues la gente corría, porque no sabía que alguien vivía ahí. Y pues nos atacábamos de risa y en ese tiempo pues era nuestra diversión, pues no había televisión, no había celulares, era una manera de mantenernos cuerdos y divirtiéndonos porque era muy duro estar ahí tanto tiempo, lejos de nuestras familias o de nuestras parejas, y así era complicado estar como en aislamiento durante tanto tiempo porque pasábamos meses sin regresar a la ciudad porque estábamos trabajando. Entonces, dentro de todo eso, tocábamos el tema bueno, de extraterrestres. En ese tiempo yo me burlaba mucho del tema, realmente era incrédulo, lo tomaba mucho a broma, me atacaba de risa. Pero pues realmente fue gracias a Mauricio que yo empecé a tomarlo más en serio, porque él me hablaba de muchas personas
que también estaban igual que yo. Y jugando entre bromas de que estábamos echando las brujitas y todo, veíamos en el cielo, como estábamos lejos de la ciudad, el cielo es más despejado y se alcanza a ver, se veía hermoso el cielo, se veía completo. Pues justo cuando estábamos hablando de ovnis, porque a veces hacíamos nuestra fogata allá afuera, empezamos a ver, no les miento, es lo que trato de explicarles, porque al principio me daba mucha risa estos temas, pero me sucedió y Mauricio, eso es lo que me impactó, estábamos hablando de ese tipo de fenómenos que vemos, que alguna vez vimos, contando historias, y empezamos a ver un cúmulo de, vamos a nombrar estrellas, porque eran puntitos que brillaban, pero no tintilaban como la estrella, sino simplemente eran puntitos blancos lejanos. Creí que eran estrellas, entonces me dijo, mira, se están moviendo. Y al principio todo el mundo siempre menciona, es un satélite. Por lo regular, todos hemos visto lo que se considera un satélite. Es un solo punto que se mueve, o a veces no brilla, simplemente es un puntito que va en una sola trayectoria, en línea recta. No, no cambia su trayectoria, simplemente va como suspendido en el vacío. Eh, ya había yo visto en otras ocasiones los famosos satélites, y yo consideré que era eso. Y fue cuando vi el primer puntito avanzar y de repente cambiar de trayectoria, moverse, moverse como a voluntad, pero a unas velocidades que no podría yo creer, así tal y como se los estoy mostrando. El puntito giraba, daba vuelta, regresaba, pum, desaparecía. De repente vimos más puntitos que iban en bola y hacían las mismas formas, regresaban todos juntos, luego se dispersaban. Y en ese tiempo no estaban los drones, porque los drones tienen un comportamiento similar, como son puntitos, se mueven y son simétricos, ¿no? Me impresionó mucho, empezamos a hablar mucho de ese tema y pareciera que cada vez que nosotros hablábamos de esos temas, de formas extraterrestres o que están aquí, sucedían esos fenómenos. Yo no podía creer, es como si nos estuvieran escuchando. Y dicho y hecho, o sea, pasamos tanto tiempo ahí que siempre era un espectáculo continuo. Y nos empezaban a suceder cosas, que empezamos a tener miedo, que empezamos a contar sobre esos relatos y se escuchaban ruidos. Justamente nos queríamos ir a dormir y ruidos, como que movían fierros, pasos, a veces creíamos que sí se había metido alguien. Entonces sí empecé a entender que el conocido como anteriormente, ¿no?, como el fenómeno ovni, me empecé a dar cuenta, a despertar en esa posibilidad. Y empecé a documentar un poquito más, que es muy profundo, es muy vasto. Pero yo empecé a creer desde el momento que empecé a ver. Cuando yo empecé a ver algo que yo no podía explicar, como esos pequeños puntitos que parecía que tenían una inteligencia, ¿no? Se movían a voluntad propia, desafiando muchas cosas que yo no puedo imaginar, velocidad, flasheo, trayectorias, curvas que no podría yo concebir. Yo estaba impactado cada vez que veía eso. Y pues bueno, con Mauricio platiqué mucho sobre este tema, siempre fuimos, expandimos más el conocimiento porque cada vez traíamos más historias. Y pues fue un gusto haber conocido a Mauricio, que donde quiera que esté pues lo saludo, un gran maestro. Y pues vamos a empezar a tocar también este tema, que es ahora el llamado el fenómeno anómalo no identificado. Pero todo lo que es la vida extraterrestre es fascinante. También vamos a tocar este tema en otra ocasión. Pero me despido y pues muchas gracias y hasta luego. Bye.